Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa de los viernes de los grupos parlamentarios del Congreso local. En esta ocasión tenemos el gusto de contar nuevamente con la presencia de un amigo de casa, Manuel Novelo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias, Dani. También muy buenas tardes. Gracias que me invitaste a mi programa, a tu programa. Un gusto estar aquí acompañándote otra vez. Fue muy grato la primera vez que nos visitaste, pero quedaron cosas en el tintero. Hubo temas que no pudimos terminar de abordar porque el tiempo nos ganó. Y es precisamente sobre el último punto que pudiste tocar en el programa pasado, en el cual nos gustaría comenzar el día de hoy. Las criptotecnologías y el combate a la corrupción. Sabemos que desde el Congreso, en la sala en la que participas, están altamente participando en el combate a la corrupción. Pero para poder entrar al tema, quisiera que nos platicaras un poco sobre qué son las criptotecnologías. Híjole, Dani, entras a un tema muy técnico y que yo veo que en la calle ha generado muchísima confusión. Yo creo que en buena medida precisamente por el desconocimiento de la materia. Una cosa es la criptomoneda, que es la que más conocemos, ¿no? Correcto. Bitcoin y Ethereum, todas estas tantas. Demás. Y otra cosa es la criptotecnología. Ok. ¿No? Una no es sin la otra, porque las criptomonedas pueden tener surgimiento gracias a que existe esta otra tecnología que te genera ahorita lo explicamos, una cadena de bloques. Ajá. Que te permite codificar un montón de bits, a lo cual es a lo que la gente le está dando valor. Ok. ¿Por qué para algunos es una locura, para algunos fue una burbuja? Ya vimos que se desinfló. Pero ya vemos que otra vez regresa a los raseros de los $20,000 por moneda, ¿no? ¿Cuánto iniciaron? ¿En cuántos centavos inició un Bitcoin? Pues empezó en nada, en realidad empezó en nada. La primera transacción oficial que se hizo con Bitcoin fue una compra de unas pizzas, ¿no? Por N 1,000 y pico de Bitcoins, que en aquel momento valían $25. Ahora, impresionante. ¿No? Eran algo así como 10,000, no recuerdo la cifra, eran algo así como 10,000 Bitcoins que sirvieron para pagar 2 pizzas, ¿no? $25 de pizzas. Antes de proseguir con el tema de las criptotecnologías, tal vez a algún sector de nuestro público le gustaría entender un poco cómo funciona la economía en términos sencillos. Escuchamos muchísimos términos, inflación, devaluación, depreciación, y muy pocos los entendemos. Sobre todo esto, nos gustaría comprender cuál es el valor de una moneda, qué es lo que le da valor a algo como un Bitcoin o el peso o el dólar. ¿Podrías explicarnos un poco de ello? Ok, vámonos muy, muy atrás. Tenemos tiempo, no te preocupes. Porque en algún momento el cacao servía como transacción, como Claro. medio de transacción, o el trueco en sí mismo, ¿no? 2 vacas por tantas chivas, etcétera, ¿no? Un águila de la América por 3 pumas, cosas por el estilo. Y vamos evolucionando hasta nuestro dinero digital, que eso es como lo curioso, los partidarios de las criptomonedas y en especial del Bitcoin, ¿por qué la gente se asusta tanto si hoy todo lo movemos en plástico y en dígitos, ¿no? Claro. O sea, yo te traspaso por mi teléfono los 2,000 pesos que te debía, nunca viste el billete, pero tú llegas con tus 2,000 pesos ya en tu cuenta, pasas la tarjeta, pagas tus colegiaturas. Que de hecho muchas veces esos billetes jamás existen. Correcto. Que hay mayor soporte en información de moneda en el mundo que en físico. Y pasa esto, pasan los siglos, empiezan a acuñar monedas, por ahí tenemos todas las de la época romana que son muy bonitas, y toda esta evolución, ¿no? Hasta que llegamos con los benditos Medici, ¿no? En Italia, a generar más que la moneda el sistema bancario. Los Medici empiezan a vender, por llamarlo de alguna manera, el servicio de almacenamiento del dinero como tal, y también de los papelitos, que no necesariamente eran billetes, eran más como pagarés o como letras, ¿no? Que nuestros billetes son muy similares, solamente que les hemos dado un formato y estamos muy cómodos con ellos, pero tienen su antecedente directo en esto. Sí, tal cual. Entonces lo que hacían los Medicis era sentarse en un banco en la plaza, por eso se llamaban bancos, ¿no? Y empezaban a almacenar eso. Y después crearon el servicio para otros clientes de prestarles, ¿no? ¿Qué pasaba antes con los romanos, antes de la tecnificación de los Medicis? Bueno, que te prestaban, pero sobre el futuro de la cosecha. Claro. ¿No? O sea, realmente ese era el juego, ¿no? Tú le apostabas a tener tantos kilos de tantas cosas y pues lo dilapidabas antes de tiempo porque necesitabas el dinero
yo te lo daba y cuando llegaba en algún momento la cosecha, pues ya sabía que ese 15-10% de mi cosecha o más Tenía pues, que pagar. iba directo a tus almacenes y no al mío, ¿no? O sea, porque era lo que representaba el valor de lo que me diste en denarios o lo que fuera, más tu ganancia. Y yo tenía que creer que ibas a tener esa cosecha. Correcto. De ahí viene el trust. creder el crédito. Exactamente, ¿no? El suponer, el confiar en ese bien futuro posible, probable, pero no necesariamente 100% cierto, ¿no? Porque, obvio, podía pasar alguna catástrofe climatológica o algo por el estilo en aquella época, una guerra y llegaban, ya sabes, y le ponían sal a la tierra, entonces ya no salía nada, detallitos propios de esa época, ¿no? Hoy en día se va tecnificando a partir de ese banco de los Médicis, ese banco físico de los Médicis, a lo que todos vamos entendiendo hoy en día, ¿no? Sin embargo, otra vez, a lo que llamamos currency, tal cual como moneda, se les empieza a adjudicar un valor. Ahí sí, tomando otra vez el modelo romano, el modelo griego, de ponerle a un pedacito de un metal muy preciado, escaso, difícil de obtener, y además ponerle algún logotipo, ¿no? Que luego fue muy común de los emperadores y de los gobiernos el poner su propio sello. Exactamente. Su cara. Su cara o el escudo ¿no? O las dos cosas, una de cada lado. Total, pasamos esta etapa que pues realmente se reproduce durante varios siglos, ¿no? Hasta que empezamos a tener las dos guerras mundiales. Derivado de las dos guerras, yo no diría que solo de las dos guerras mundiales, se regenera este orden del patrón oro, ya como un tema internacional. Y eso fortaleció mucho en su momento al dólar. ¿Podrías explicarnos un poco qué es el patrón oro? El patrón oro o cualquier otro patrón metálico, lo que tenía es que sustentaba el valor, esa creencia de que algo vale, en que había un respaldo, en este caso de oro como tal, o de plata, o de las dos cosas, o de algún otro metal precioso. Es decir, al final tu billete, y ustedes pueden leerlo sobre todo en los billetes más lejos de México, dice, este billete representa, ¿no? O el Banco de México acredita que este documento vale por tanto. ¿Por qué? Porque había un montón de lingotes de oro, en el caso específico de los gringos, en Fort Knox, que respaldaban la emisión del billete. Por eso no pasaba lo que pasaba en los países latinoamericanos cuando echábamos a andar la maquinita, porque se necesitaba más flujo de efectivo, pero no creabas nada, más que el billete en sí mismo. Por eso se daban, ahí sí, las devaluaciones. Un billete que valía, una moneda que valía una cierta cantidad, pero que cuando se multiplica, es como si fueran las acciones de tu empresa. Si tú tienes tu empresa dividida en 10 acciones, pues cada acción vale un X porcentaje, pero de repente las multiplicamos. Entonces cada acción vale menos. ¿Por qué? Porque la empresa vale lo mismo. No ha cambiado su valor, pero tú ya tienes mayor circulante que la representa. Exactamente. Y eso era lo que pasaba en esa época, ¿no? Entonces, con Estados Unidos no tenían tanto ese problema porque estaba Fort Knox y otro montón de vales, ¿no? En Europa, en Suiza y demás, que respaldaban el dólar. Que de hecho, en caso de que hubieran echado a andar la máquina, le pondrían un valor, si un dólar valía 10 gramos, en ese momento valdría 5 gramos si duplicaban la cantidad. Correcto. Lo cual haría perder la confianza en esos billetes y podría tener una afectación. Pero los patrones metálicos fueron abandonados. Con Nixon. ¿Y qué es lo que pasó después de eso? Si antes nuestro papel y nuestra moneda, las monedas, algunas de ellas antes inclusive eran de esos metales, la plata fue circulante en nuestro país y en otros tantos, pero después de un tiempo dejaron de serlo. ¿Hacia dónde transitamos? Después de que dejamos los patrones metálicos, ¿qué fue lo que continuó? Bueno, precisamente en México, por ejemplo, se fue abandonando el circulante de plata porque se perdía el circulante. Entonces era un costo para la nación. Yo suponía, Estado mexicano, que había N número de monedas en el país, pero la gente las fundía. Claro. Las almacenaba, las fundía, hacía otras cosas. Entonces tenías que recuperar el patrón del respaldo. O sea, tener la plata almacenada y que te representara un título, valor o algo por el estilo, que son los billetes, ¿no? O un bono o algo por el estilo, que era lo que no estaba pasando. En el caso de Estados Unidos, pues no fue tan así, sino que Nixon decide cambiar este patrón oro por un patrón de producción, que en su momento ellos no lo resintieron para nada. Finalmente eran los mayores productores per cápita del mundo, ¿no? Pero se vuelve ampliamente subjetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces el valor de tu moneda también depende del aprecio que uno le tenga, incluso de la demanda que tenga lo mismo.
la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay un metal, ¿no?, que es a la que le puede afectar el precio del mercado, pero de cualquier forma, tu dólar o tu peso o tu austral tenía un pedazo de lingote de oro atrás, Claro. respaldándolo. Hoy lo que vale es tu producción per cápita, ¿no? Tu Producto Interno Bruto, los millones que genera la nación y la demanda internacional de tu moneda. Para esto ya nos podemos meter en uno de los términos que también es muy utilizado, pero poco entendido. ¿Qué sería la devaluación? ¿Qué era la devaluación en ese entonces? Ok. Hoy en día la palabra devaluación sirve mucho para una cosa, para atacar al gobierno en turno. Ok. ¿No? Para denostar la actividad o no Adecuada de quien está en el poder, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las devaluaciones han quedado un poco atrás. Una cosa es devaluar y otra cosa es depreciar. Devaluar es justamente esto, el mejor ejemplo te lo acabo de dar, ¿no? Tengo un valor intrínseco total, un 100%, y tantos billetes que representan ese valor, y de repente imprimo más billetes, hago más monedas, pero sigo teniendo un total de 100 millones de pesos en oro, ¿no? Pero con más billetitos. Entonces, cada peso vale. Y la depreciación muchas veces no tiene que ver contigo. Mucho de lo que vimos, por ejemplo, al final del sexenio de Peña Nieto, fueron depreciaciones, no devaluaciones, porque no es que el peso perdiera poder. El que se empoderaba internacionalmente era el dólar. Entonces, cuando tú veías el valor del dólar frente a las otras monedas, les estaba pasando lo mismo que al peso mexicano. Valía más. Claro. ¿No? Entonces, no eran esas catástrofes que nos vimos en los 70s, donde el peso era el que valía lo menos. No fue ese ajuste que tuvo que hacer Ernesto Zedillo en el 94, donde efectivamente pasamos de 3 pesos a 10 pesos por dólar, pero ahí sí, había una devaluación porque había necesidad de generar el circulante y, ojo, a veces hasta de ponerte de modo con las otras monedas. China lo hizo mucho y les funcionó. Que tiene que ver con la competitividad de un país. Si una moneda extranjera está fortalecida, pues es atractivo comprar en el intercambio en pesos porque traen sus dólares y tienen una muy buena moneda para comprar insumos, para comprar materiales y les es atractivo el país para invertir. Incluso para el turismo. Que fue un poco lo que mencionas que hizo China, que depreciaban su moneda, que devaluaban su moneda de manera intencional. Y estratégica. Lo que pasa es que en los países latinoamericanos, yo creo que principalmente en México, le tenemos un cierto pavor cítico, ¿no? al tema de la devaluación, por lo que llegó a pasar en décadas pasadas, ¿no? Sin embargo, puede ser una herramienta. Vaya, es como cuando dices, es que me afecta. La palabra afectar puede ser para bien o para mal. Normalmente en la psique las personas lo tienen como si fuera algo malo, ¿no? Y devaluar no siempre es malo. Devaluar puede ser estratégico y a los chinos les funcionó. Que tiene que ver también un poco con la percepción de los créditos. Deber dinero es malo para la concepción del genérico. ¿Por qué? Porque cuando las tasas se explotaron, las personas que tenían un crédito bancario, que tenían una deuda por una casa, que no está se volvieron impagables y en ese sentido perdieron todo lo que tenían. Pero un crédito bien cuidado es una excelente herramienta para hacerte de patrimonio, de capitalizarte para poder emprender un negocio o crecerlo. En ese sentido, también los cambios monetarios pueden ser útiles para incentivar el mercado interno, para incentivar el mercado externo, este intercambio comercial, pero siempre tiene que ver con esta cuestión del cuidado. ¿Y por qué le tenemos este pavor? Quiero pensar que tiene que ver un poco con que mucha de esa impresión de dinero era porque el gobierno requería billetes para poder hacer sus programas que no estaban sustentados y que al final no creaban riqueza y simplemente destruían el ahorro. ¿Estarás de acuerdo con eso? Sí, definitivamente lo acabas de explicar muy, muy genéricamente, pero en toda proporción guardada eso pasaba. O sea, al final yo necesitaba ese dinero y como no produzco como tal la riqueza, multiplico la representación de la riqueza, ¿no? O sea, si tú mañana pudieras hacer una falsificación de billetes y llenar este foro como al estilo de Shen Lin llegó, ¿no? Pues sí, tú podías salir a la calle mientras nadie te detecte, tienes un poder adquisitivo falso. Falso en cuanto a la representación. Sin sustento, pero real en la práctica, porque mientras el que te recibe el billete no se dé cuenta de la poca validez del documento, pues tú te compras lo que quieras.
Era un poco eso. O sea, finalmente, a ver, oye, gobierno de México, estás cayendo, o el de Argentina, que les fue peor, Claro. ¿no? En su momento, oye, estás cayendo en moras de pago. Ahí espérame tantito, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para que la gente de alguna manera siga pagando impuestos? Avienta billetes, ¿no? Para que haya circulante, la gente sienta que hay dinero, sigue consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no funciona así, ni con el patrón oro, ni con el patrón actual. Vaya, finalmente si tú cobras, toma como ejemplo los despachos norteamericanos, que están muy acostumbrados a cobrar por horas, los de abogados, los de contadores. ¿Qué le da valor a esa hora? ¿No? Porque son $100, $200, $300 la hora. Bueno, por un conocimiento previo que te va a generar un documento o una acción, pensando en a lo mejor un litigio, ¿no? Que a ti te genera un bien o te frena un mal. Claro. ¿No? Y eso es lo que, ¿por qué el del doctor fulano o el del abogado tal o el del contador tal? ¿Cuál cuesta porque más? Porque cuesta $500 la hora y este te cobra 100. Precisamente por eso, por lo que al final vas a obtener. El patrón de Richard Nixon es muy parecido. Estados Unidos genera toda esta riqueza, domina todo esto, tienen transnacionales por todos lados, vende tantos millones de autos en el mundo. Que de hecho los producimos aquí y no los venden aquí. Exactamente. Pero finalmente las matrices están allá y esos son generadores de riqueza. Claro. Entonces tú le apuestas al dólar por la riqueza del país, ¿no? O tú le apuestas al euro por la riqueza de la Unión. Y le apuestas a que en el momento en el que quieras hacer un intercambio por bienes, por oro, por otros billetes o por otras divisas, él podrá responderte. Por eso muchos de estos países tienen el sustento en sus bancos nacionales con divisas tanto euro, dólar y otras tantas. Sí, sí. Entonces, toda esta cuestión tiene que ver con cómo manejo las finanzas desde personales hasta un país. Este ha sido un pequeño recuento que nos servirá muy bien para poder abordar en el siguiente bloque, ahora sí, qué es la criptotecnología y las criptomonedas y cómo son utilizadas en el mundo y cómo podemos aprovecharlas en México. Volvemos después de un corte. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad,
en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Continuamos hablando sobre criptotecnologías y combate a la corrupción con nuestro amigo Manuel Novelo. Estamos hablando en el corte pasado acerca de qué es lo que le da valor a una moneda. Ya pasamos de hablar de los patrones metálicos a estos patrones abstractos que te hablan de una producción futura. Y ahora hablemos de qué es lo que le da sustento a las criptomonedas. ¿En qué se sustentan estas si no hay una producción futura de un país que dice que la va a respaldar? Número uno, una de las grandes, ¿cómo decirlo?, disrupciones de las criptomonedas tiene que ver con el hecho de que no hay un banco central que sea el encargado ni de la emisión, ni de la vigilancia, ni nada de eso. De hecho, son descentralizadas completamente, son anacionales. Y en el caso del Bitcoin, que es la primera, hay un gran misterio atrás. ¿Quién generó Bitcoin? Un tal Satoshi. Y nadie lo ha visto, nadie lo conoce, no lo han podido rastrear. De hecho, creen que es un personaje, que los verdaderos creadores de Bitcoin, realmente generaron esta figura un tanto cuanto ficticia, ¿no? Como V en vez de venganza, ¿no? Es, pero no es, pero más o menos. Si es seudónimo, si es no. Alguna vez alguien pensó que había llegado por fin a la casa de y resultó ser más gringo que japonés, pero resulta que este gringo sí fue de las primeras personas que compraron Bitcoin. O sea, existe ese dejo de misticismo, por llamarlo de alguna manera, y que también lo vuelve sospechoso, sobre todo al inicio. Hoy la gente lo empieza a asimilar más. Tan es así que después de que tronó esa burbuja, hoy empezamos a ver el repunte en el caso particular de Bitcoin. Pero tenemos otros buenos ejemplos como Ethereum, que es mucho más visible, sí sabemos quién lo creó, sus creadores incluso hoy dan conferencias de dónde puede vigilar eso, pero que aparte se la jugó por otra vía. O sea, Bitcoin salió al mundo tratando de revolucionar esto, el no tener los bancos centrales, el tener una libertad económica. Para los que entienden temas informáticos, los ultradefensores de Bitcoin hablan de él como si fuera el Linux de las monedas. Claro. ¿No? El open source de las monedas, mientras que Ethereum es como más visible, por llamarlo de alguna manera, y ojo, se ha ido despacito, ¿no? Sí lo arrastró la corriente de Bitcoin en su principio, pero ellos han vendido mucho la otra parte, que es la criptotecnología. Y se la han ofrecido y han hecho ya programas pilotos y más de algún banco lo ha contratado ya. Y no es tal cual que el banco hoy acepte y haga transacciones con Ethereum que lo podrían hacer, sino que están explotando la plataforma tecnológica. Que hay que un poco explicarle a nuestro público la diferencia entre la criptomoneda y la criptotecnología. Por fin estamos llegando a ese punto. Exactamente, y aquí tratando precisamente de explicar por qué vale $20,000 un Bitcoin. Ok. ¿No? ¿Qué pasa? Lo que hay detrás, lo que le da vida a cualquier cryptocurrency, es precisamente esa tecnología de seguridad que te da. Hay una empresa, por ejemplo, de mensajería, Telegram, que siempre ha vendido mucha más seguridad que las otras, incluso que la más popular, que sabemos que es endeble, por más que te quieran decir que no. WhatsApp, o sea, sin miedo a decirlo. Sin miedo a decirlo, ¿no? O sea, si en temas de seguridad popular, sin tener que pagar extra, Telegram se lleva por delante muchísimo. De hecho, muchas de las actualizaciones de WhatsApp se las fue comprado a Telegram, claro. ¿no? Lo único que no he hecho es tal cual el chat que se borra, además, ¿no? Insisto, en temas gratuitos, además. Esta compañía que crea Telegram, lo que hace hoy en día es generar ahí vamos con otro término, un ICO, que es como prender la mecha para generar una nueva moneda. ¿Por qué le funciona? Porque incluso hay gente que hace como una especie como de compraventa, como de fondeo para que sí creen la moneda. Porque confían en la capacidad
de la tecnología de Telegram y en la seguridad que te brinda, ¿no? Insisto, siempre ha sido la bandera de Telegram, claro. que es mucho más segura que las otras. De hecho, Bueno, cada vez que falla otra plataforma, Todo todos el mundo migran a migra a utilizarla Telegram, y es cuando ¿no? le crecen los usuarios. Exactamente. Una, no se cae, y dos, la seguridad de la información. Los mensajes. Tienes que ver que somos ya demasiado confiados en esto, pero ninguno de nuestros mensajes es realmente 100% privado. Claro. El operador de telefonía que contratas, el operador de internet que contratas, ellos mismos podrían estar vigilando y lo hacen, ¿no? Conectarse a una red pública sin saber quién es el que la tiene, todo esto Exacto. pone en riesgo. Cuando cierta compañía de redes sociales compra a esta otra de mensajería, te dieron 30 días para decirle que no querían vincular una cosa con la otra. Yo no lo vinculé, pero los 2, 3 días de que di la negativa de la vinculación, guardé el teléfono de alguien más, ¿no? Que por un tema de trabajo, era asistente de una persona con la que estaba haciendo una negociación. Guardo su teléfono y al día siguiente me aparece como sugerencia en la red social. O sea, ¿estás o no estás viendo? Claro que estás viendo. Y eso es lo que te ofrece Telegram. La discreción, pero aparte la seguridad. O sea, yo como empresa soy discreto, pero aparte te aseguro que es mucho más difícil que un tercero venga a meterse a mi base de datos o a estarte espiando, ¿no? O a dejar estos residuos en los servidores. Eso es lo que vende Telegram. Su reputación es la seguridad, como en Volvo con los coches, ¿no? Claro. Bueno, entonces crean un ICO, que es esto, es como poner la semilla para generar una criptomoneda y la gente le apuesta, ¿no? Ethereum hizo lo mismo. Mi tecnología es tan buena que ve cómo está funcionando el blockchain, al estilo de Bitcoin. Pero, más que quererme expandir solo eso, yo llego con los grandes corporativos, con BlackRock, con Chase Manhattan Bank, con los grandototototes, incluso con HSBC. HSBC empezó a hacer pruebas con Ethereum. ¿Para qué? Para sustituir sistemas de pago como el SPAY de hoy. Que tiene que ver con esto de compartir información, que esta información son las transacciones, con mayor seguridad y rapidez, porque uno de los grandes costos de los bancos, tanto comerciales como nacionales, es el tener que registrar las entradas y salidas de dinero, los horarios que tienen, que bueno, antes era muy sencillo porque al estar en físico, cierra la ventanilla, haces un corte, le mandas la información a los otros bancos Hacer la cámara de compensación. cuánto me debes, cuánto te debo, te mando la diferencia o me mandas la diferencia y quedamos por hoy. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos aplicaciones? Que el día de ayer estuvo fallando la aplicación de Bancomer y otras tantas, al igual que Twitter, no sé si tengan algo que ver, pero vemos cómo esta información se satura, falla, o no tenemos la seguridad ni ellos la facilidad de que hay un corte y no podrán hacer las transacciones hasta el siguiente día que comiencen. Entonces, la criptotecnología, ¿cómo ayuda a compensar esto? ¿Cuál es la diferencia de estos bancos que registraban todo y enviaban la información con lo que hace la criptotecnología? Bueno, no solo con ellos, sino con lo que se hace hoy, como el SPAY y el SPEGUA, ¿no? Son sistemas tecnológicos, sí, que ya vimos que, por ejemplo, en el caso de Banco de México ya sufrió un ataque. Sí. Algo que te ofrece cualquier criptomoneda que se respete es que son menos vulnerables que eso, número uno, ¿no? Digamos, la seguridad externa respecto de un ataque, número uno. Número dos, que es el caso de Ethereum. Yo ya la hice HSBC. No necesitas seguir pagándole a tus desarrolladores y manteniéndolos ahí. Yo te doy todo el soporte. Pero desarrollé un tipo de tecnología súper especializada en dos cosas. En la seguridad de ese tipo de cosas. Y ojo, en la encriptación, o sea, en el encubrimiento, dicho en el buen sentido del término, de la operación como tal. Hay una serie de códigos que me permiten saber quién, cómo, cuándo, dónde y para dónde, que es lo interesante en el combate a la corrupción. A diferencia de los sistemas de pago electrónicos de hoy, donde yo le doy la información al vendedor para que tenga acceso a mi caja fuerte, por llamarlo de alguna manera, llámese mi cuenta de ahorros, mi tarjeta de crédito, yo le doy la información para que pueda abrir mi caja fuerte y pueda sacar una cantidad. Se la lleva, la cierra, ¿sí? En este caso, muchas veces es al revés, ¿no? Funciona de otra manera. El dueño del comercio me da sus claves para yo abrir su caja fuerte e irle a depositar. Y eso deja un rastro. Un rastro que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, se actualiza cada 10 minutos. Este rastro, digamos que generas, por eso se llama cryptocurrency, para fuera de México, aquí no, ahorita voy a explicar eso.
esta serie de datos es como si fuera la monedita o la fracción de la monedita, Ok. que es otra de las ventajas. O sea, yo a lo mejor no te tengo que pagar $10,000, $20,000 ahorita, que sería pasarte un Bitcoin. Necesito pagarte 10 pesos. Pagar el café, pagar el... Te paso una fracción de uno de mis Bitcoins, ¿no? Y con eso te pago tus 25 pesos. ¿No? Es fraccionable. También esa es otra de las maravillas. Pero de ese Bitcoin que yo estoy usando para pagarte a ti 25 pesos y a la compañera a lo mejor 100,000, ¿no? Yo hago la repartición, ustedes me dan sus claves para entrar a sus cajas fuertes y el sistema sabe perfectamente que de mi Bitcoin que valía $20,000, yo le pasé el equivalente a 100,000 pesos a ella, de esa misma moneda, digamos la moneda 1, Sí. que se fraccionó en la 1.2, que son 100,000 pesos para ella, y en la 1.3, que son 25 pesitos para ti. Que algo que pasaba antes era que el Banco Central o los bancos nacionales tenían la información y tenían que estarla resguardando. Ahora, ¿quién la tiene? Ah, esa es otra cosa. El tema de ser descentralizado está poniendo en manos de particulares esta información. Y por eso yo entiendo, otra vez volviendo al caso de Satoshi, como creador de Bitcoin, que la gente desconfía porque dice, ok, qué padre que hago los manejos financieros, pero ¿quién tiene la información? Acá sé que es Banco de México y un montón de reglas, ¿no? Y que si falla, el país tiene que responder. Y tenemos dos leyes, ¿no? La de protección de datos particulares parte del gobierno y la de protección de particulares, ¿no? La ley de protección de datos personales en posesión de particulares y la que está en posesión del gobierno, ¿no? Y la que está en posesión de Bitcoin es particular. Que no sabemos dónde existe, dónde están y quién la tiene. Ese es el tema. Ese es el tema. Con empresas más visibles, insisto, como Ethereum, por ejemplo, pues es como más fácil decir, bueno, si hay una Ethereum LLC que tiene una filial en México, Ethereum SAPI, y Ethereum SAPI te respalda de alguna manera, ¿no? Entonces quedaría en la esfera de la otra ley, de la ley de protección de datos particulares. De personales en protección de particulares. Pero si no, que vamos al caso de Bitcoin, ¿no? ¿Por qué la gente le apuesta? Bueno, te expliqué algo, te intenté explicar muy fácil con el caso de Ethereum. HSBC dice, ok, puedo no usar Ethereum, puedo usarlo, pero lo que me interesa es esa plataforma, ese acueducto de dinero que tú generaste, por el cual mis clientes y nosotros mismos ejecutivos podemos estar haciendo las transacciones. En tiempo real. En tiempo real, con esta validación cada 10 minutos de saber dónde quedó mi fraccioncita de Ethereum en este caso, o de Bitcoin, o de llámale como tú quieras. O del respaldo que me quieras dar. O del respaldo que me quieras dar, o de esta nueva moneda, como por ejemplo Kodak genera una nueva moneda solo para generadores de video y de fotografía. Y entre ellos se la aceptan, ¿no? Y después a lo mejor lo puedes traducir de otra manera, pero tienes un crédito Kodak como generador de información gráfica. Y entre ellos, entre el gremio lo están aceptando. Y creo que Adobe, que es la gran competencia, lo está empezando a adaptar también. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un gremio que está de acuerdo en que nos vamos a financiar de esta manera. Que luego también pasó, en los medios se llegó a manejar de un hombre que tenía las claves de quién tenía de una criptomoneda, fallece y no hay quien maneje la información ni quien pueda entrar a ella, que es uno de los grandes riesgos, es ¿no? uno de los, el no saber y el no estar como en Ethereum o Bitcoin, que son un poco más visibles y que tienen más fuerza, y caer en algunos esquemas más peligrosos y también en algunos que las utilizan estas criptomonedas o criptotecnologías para decirte que lo que están vendiéndote son eso, pero realmente lo que están haciendo es entrar en un esquema en el cual no te están dando directamente la moneda. Haces un esquema Ponzi, nomás que pues lo actualizas, ¿no? Hoy utilizas el nombre de las criptomonedas, en otro momento no tan lejano, pues estabas usando los telares y los castillos la flor de la y esas cosas. Para quien no esté familiarizado con la palabra o con el término esquema Ponzi, es la famosa pirámide en la cual están buscando generarse beneficios y recursos de una manera insostenible. Insostenible porque solo se alimentan de la entrada de nuevas personas y no generan riqueza de otro tipo. A veces, cuando tú ves una empresa de multinivel serio, no pasa eso porque sí, se alimenta por un lado de la entrada de nuevas personas que compran lo que sea, el guante, la franquicia, el acceso, la licencia, pero no solo crece porque metas más gente y que paguen esas cosas, sino que están vendiendo productos que generan márgenes de utilidad.
y que ¿no? el producto no es nada milagroso ni nada de un precio excesivo, que es accesible y que es una buena manera de comercializar, que habría que diferenciarlo de estas pirámides, pero que sí hay muchos riesgos y que ahora, aprovechando el auge de las El auge de las criptomonedas, criptomonedas. han querido y han logrado engañar a muchas O sea, personas. a mí ya me ofrecieron como 5 diferentes. Y el tema es que sí te impresiona al principio, porque en efecto toman tu dinero, compran la criptomoneda subió como la espuma, entonces tenían para repartirte. Claro. ¿No? Sí te pagaban tu utilidad. A mí cuando la gente llegaba y me preguntaba, oye, ¿le entro o no le entro? Le digo, no tiene caso. Están haciendo algo que harías tú solo. Saca tu cuenta, por ejemplo, el comercial, en Coinbase o en Bitso, que es mexicana, y tú mismo vas monitoreando cómo suben o bajan las monedas y le quitas o le sacas. Pero ellos no están haciendo otro favor más que recibir tu lana y ir a comprar la criptomoneda, en ese caso era Bitcoin, principalmente Bitcoin, y esperar a que suba. Ya subió y te reparten. Te reparto una parte y me quedo como intermediario. Por favor. Y que al final tú nunca habías obtenido ni eras dueño de nada tangible de una criptomoneda. Que al final del día, en cualquier momento, podían retirarse y irse con todo el dinero de quienes habían invertido, que era uno de los riesgos. O simplemente en este caso, truena la burbuja y bajamos de casi $8,000 a 300 otra vez. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues juégale solo. Y si le entiendes un poquito al Forex, hablando de tema, pues mejor hazlo tú mismo. Pero no necesitabas tal cual, digo, si querías jugar, en el término estricto de la palabra, para conocer el tema, pues juegas con 500 pesitos, vas haciendo tu monitoreo, subió como la espuma, sacas tu utilidad, te regresas, no pasaba nada, no necesitabas de un tercero, pero sí se empezaron a dar muchas de esas cosas. Y creo que todavía andan por ahí, queriéndote ofertar, ahora aprovechando la nueva subida de las criptomonedas, queriéndote ofertar este servicio que realmente pues, es cosa que le estudies un poquito y lo haces tú solo, ¿no? Todo esto nos ha servido como un excelente preámbulo para poder explicar ahora cómo se va a utilizar la criptotecnología para poder combatir la corrupción y toda esta cuestión de la información. Ya nos dijiste un poco que tiene que ver más con la información, el compartirla y el protegerla más allá que solo la creación de una moneda. Ya vimos un poco acerca de los sustentos y todas estas cuestiones que nos permiten poder tener claro qué es lo que estamos hablando cuando tenemos frente a nosotros la palabra cripto, el prefijo cripto. Y en el siguiente bloque lo que haremos será introducirnos a qué es lo que están haciendo desde la Sala M con el diputado Quirino para combatir la corrupción aprovechando estas tecnologías, porque sabemos que nuestras legislaciones, la ley, siempre va detrás de los fenómenos sociales. Y cómo es que están aprovechando en este momento todo este auge para poder entrar y hacerlo y meterlo dentro de una agenda muy rica de combate a la corrupción, pero que ahora está buscando enfrentarse a todos estos procesos en los cuales la comunicación tiene que ver de manera muy importante. Así que nos vemos en el siguiente bloque y continuamos con este tema.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Hemos llegado a el tercer bloque de nuestro tema, criptotecnologías y combate a la corrupción. Por fin hemos tenido ya el preámbulo que nos ha ayudado Manuel Novelo a explicarnos qué es la criptotecnología, qué son las criptomonedas, cómo es el sistema bancario en general, pero ahora sí, vamos a entrar en la materia. Se ha distinguido el diputado de Tlajomulco, Gerardo Quirino, con quien tienes el gusto de trabajar, en el combate a la corrupción. ¿Qué es lo que están preparando en este tema para hacerlo aprovechando estas tecnologías? Mira, no solo es un tema del Congreso del Estado de Jalisco, es un tema que se analiza nacionalmente. Déjame terminar nuestro enorme preámbulo con otra cosa. Perfecto. Al finalizar el sexenio pasado, se entró en un gran debate entre los legisladores y la hoy Cámara de la Industria FinTech, que FinTech es mucho más que solo criptomonedas, pero son todas estas herramientas tecnológico-financieras que sirven como sistemas de pago, como sistemas de ahorro, como, no sé si has visto estas empresas que te prestan en línea muy fácilmente. Tiene que ver con toda esa industria que está alrededor de eso. Incluso el crowdfunding, incluso algunos otros tipos de, ¿cómo decirlo?, de promoción a la inversión. Okay. De hecho, yo les mencionaba ahorita, ¿no?, a la mexicana Bitso, pues es una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión, pero que utilizan elementos tecnológicos ya no tradicionales, ¿no?, como el venir y deposítame tus pesitos aquí en la cuenta, sino que utilizan otro tipo de herramientas como esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, en México, primero entra el debate, el mismo Carsten dice, yo creo que no vamos a meter criptomonedas. Que bueno, antes de ese debate teníamos el debate de que éramos una sociedad altamente manejada en papel moneda. ¿Todavía? Que no utiliza, sí, digo, el debate todavía sigue siendo el tarjeterizar, el hacer todas estas transacciones más en plásticos, digitales, y bueno, ya estamos hablando de un paso mucho más allá. No, y de hecho la reforma fiscal de Videgaray tendía mucho a eso. Tratar de electrificar la economía, incluso de los mercados municipales, de los tianguis y demás. Ya con algunos problemitas porque hay productos que es difícil autodeterminarte, ¿no? O sea, cuando tú generas, que lo vimos aquí en San Juan de Dios, es un ejemplo real, no lo vimos en San Juan de Dios, cuando tú generas el hilo de algodón de la playera tejida que estás haciendo, Hacienda se queda así como que, cielos, porque la solución era eso, autodeterminarte. Sí. ¿No? O sea, yo tengo este terreno que es mío, donde saco la arcilla roja para hacer tal cosa, te autodeterminabas como el origen. ¿Por qué? Porque no había un proveedor que te facturara tu materia prima. Cuando vieron el caso de las camisas, donde ellas mismas, las indígenas, que ni siquiera hablaban español, sacaban el tejido de la planta, hacían la camisa y luego la bordaban con hilos que ellos mismos habían generado. Oh. ¿Cómo les cobro? ¿Dónde veo sus transacciones? ¿Con quién intervinieron? ¿Quién es el proveedor? Finalmente, o sea, ¿de dónde sacas la materia prima para meter? Era el cero absoluto. Y eso no estaba previsto, ¿no? Entonces, de repente nos pasaban esas cosas. Cuando llega la reforma FinTech, insisto, el mismo Carsten y en su momento Videgaray dijeron, no le vamos a entrar al tema. En parte por lo que decías tú, no podemos digitalizar la economía tradicionalmente. Aquí la gente sigue usando efectivo, menos eso. El uso es mínimo, no lo conocen, causa miedo.
Al final, corrige de alguna manera el rumbo Carsten diciendo, no saben que sí, métanlo. Por lo que tú dijiste al final del otro bloque, el derecho está para darle solución a los problemas surgidos de la realidad histórica. Y eso era una realidad histórica, es una realidad histórica. Muy en ciernes en aquel momento en que Carsten toma la decisión de métanlo por favor al debate. Pero tenía razón. ¿Por qué? Porque nos va a alcanzar más tarde o más temprano, menos rápido que en Estados Unidos, más rápido que en Chile y en Argentina, mucho más rápido que en Bolivia, me queda claro. Si lo vamos haciendo, va a caer una menor presión cuando ya estemos más desarrollados. Correcto, correcto. Y ojo, ya vas corrigiendo caminos o adaptando a las nuevas realidades y no empiezas de cero con una realidad que ya es enorme. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Luego hablamos de eso, en otro programa, de los vehículos eléctricos. Claro. ¿No? Lo que mencionabas, que no hay una regulación para estos vehículos porque no tienen muchas cosas planteadas, porque seguimos pensando en gasolina. ¿No? Y hoy en día tú tienes una prohibición para entrar a los túneles para motocicletas de cierto cilindraje. Y yo volteo y te pregunto, ¿y qué haces con las motos eléctricas que no tienen cilindraje? ¿No se miden por ahí? Lo mediremos por potencia, lo mediremos por velocidad, o lo mediremos de una manera especial, o simplemente no lo medimos y quedan en una laguna legal, en la cual no habrá manera de sancionar o no sancionar. Pues eso que hoy es una realidad en tema vial, era lo que vio venir Carstens, ¿no? Sí, métanlo, porque si no nos va a arrollar el tren, ¿no? Mejor antes que después. Mejor antes que después, y de por sí siempre vamos atrás, porque la sociedad se mueve más rápido que el derecho, que es normal. Pues esto ya lo estamos viendo venir y no levantar la guardia está feo. ¿Qué pasó en México? En México no reconocemos las criptomonedas como monedas. La ley FinTech, la llamada ley FinTech, lo que hace es reconocer a las criptomonedas como medios de pago. Y ahí está el secreto. Okay. O sea, para la ley mexicana no tienes un valor como podrías tenerlo siendo un yen, un yuan, un dólar, no, pero vales como conducto. Y como conducto también te me vuelves fiscalizable. ¿Cuál es la ventaja que tienes sobre los otros medios que obviamente son fiscalizables? El SPEI, el SPEGUA, la transferencia que haces desde tu celular, ¿no? Hasta tu saldazo, ¿no? El saldazo tiene mucho espíritu, ¿no? Bancarizar de alguna manera a la clase que no le gusta bancarizarse, pero que le genera una practicidad, que son estos paguitos chiquitos, estos traslados, una aplicación mucho más sencilla que la banca electrónica tradicional. Entonces la gente puede pasarse dinero a la abuelita, a la mamá, que es muy común, ¿no? De esta manera. ¿Qué pasaba con el tema FinTech? Bueno, primero, ese desconocimiento de la población, nadie lo está usando en México, espérame si lo están usando, espérame, ahí vienen las ballenas inversionistas a meterle dinero desde México. Ahí fue cuando dijeron, no, espérame, sí. Mejor si lo regulamos. No, insisto, aquí se ve eso, el acueducto del dinero. No te reconoce la ley mexicana de Ethereum al mismo nivel de un yuan, ni Bitso a nivel de un dólar, pero sí bajo la estructura tecnológica, o sea, la cripto, que creo que entre tanta explicación se nos fue. Cripto quiere decir es eso, que está codificado, que está secreto, ¿no? Entonces es una transacción que se supone más segura porque existen estos candados de secrecía y 1 o 2 llaves o 3 llaves dependiendo del sistema, ¿no? Donde yo te doy una para que la puedas abrir cuando te llegue, en este caso podemos decir un correo electrónico, al que yo, para podértelo mandar con el contenido, yo puse mi clave personal. Y tú no lo puedes abrir si no se completan las dos. Si no tengo la llave para poder abrirlo, la clave de acceso. Exacto. Y hay un resguardo entre estos dos. O como te decía hace rato, normalmente eso hacemos con la tarjeta de crédito. Hoy con las criptomonedas es al revés. Yo te doy la llave para que se abra la ventanita de la cual puedes aventar los billetes para pagarme el servicio o el producto que yo te vendí. Sin tener que entrar a todo el andamiaje y simplemente asegurando de que haya suficiente de respaldo. ¿Cuál es la ventaja que pueden tener los gobiernos con esto? Que de una u otra manera, al ser todas las operaciones rastreables, incluso por fracción de la misma moneda, 2, queda una huella que no se puede destruir hacia atrás. Hacia adelante no pasa nada porque no existe, pero hacia adelante será rastreable. Pero seguir el camino del dinero, que es el gran reto de las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial, es mucho más fácil con esta tecnología. ¿A quién le llegó el dinero? ¿Quién lo gastó? ¿Quién lo retiró? ¿Quién lo entregó? Y todo eso queda con una huella digital imborrable. Correcto. Ese es el gran quid para bancos privados y bancos nacionales. Y obviamente para las respectivas
llámale como quieras, secretarías de Hacienda, oficinas del Tesoro, ministerios de Economía de cada país. ¿Por qué? Porque además esa huellita resulta inalterable. O sea, yo no me puedo hacer tarugo de decir, es que en la transacción de hace 4 días, en realidad no te mandé dinero a ti, Daniel, se lo mandé a la compañera. Ups, no, espérate, aquí dice que entró y fue tu llave al código de Daniel. O sea, tú nunca tuviste la llave de la compañera, tú tuviste la llave de Daniel y le depositaste dinero a Daniel. ¿Por qué le depositaste dinero a Daniel? Que luego todo y eso es lo que les encanta a las unidades de inteligencia financiera o al SAT, en el caso de México, ¿no? Que todo esto viene después de que hemos escuchado un sinnúmero de investigaciones en las cuales se pierden los documentos, no están firmados por la autoridad que debía de hacerlo. Estos segundos o terceras personas que son las que firmaron tienen alguna otra salvedad y se va perdiendo y diluyendo el combate a la corrupción, allá estos hechos, por la falta de una información fidedigna o de estos elementos de prueba. Para todo esto, ahora sí ya está quedándonos un poco más claro qué es como herramienta para hacerlo, pero ¿qué están haciendo ustedes desde el Congreso? ¿Qué es lo que nos preparan? Mira, déjame ponerte 2 ejemplos. Uno es ese, ¿no? El camino de la fiscalización, por un lado, que es decir, poder tener elementos de compra de pago gubernamental en el cual queden estas huellas digitales que de entrada ya te inhiben la tentación de desviar recursos. Y 2, tú como proveedor, si también puedes utilizar eso, proveedor del gobierno, para la ejecución, sobre todo en el caso de las obras, para la ejecución de la compra de los insumos de la obra, yo sé a dónde fue a dar la lana que yo te di. Y ahí no es que un costal de cemento de tal calidad llegó en lugar de uno de la calidad que prometiste. Probablemente. O que ese costal que cuesta 10 pesos, yo pagué 15, pero resulta que en realidad, acuérdate lo que te decía de la fracción del bloque. Tú recibiste esos 15, pero tú luego le trasladas a mi mamá 5 de ese bloque. Y todo quedaría resguardado. Que en principio no tendría por qué haber problema, pero tienes que justificar bajo qué contrato le das esos 5 de esos 10 que yo te mandé a mi mamá. Las unidades de inteligencia financiera tendrían un mapa de cada centavo del dinero público. Se lo mandas porque sí, momento. Se lo mandas porque mi mamá te dio una consultoría, que podría ser el caso. Le mandaste, que es el caso de mi mamá, le mandaste rotular las invitaciones de tu boda. Sí, nada más respalda, ten cuidado tú, que recibiste ese dinero gubernamental, de respaldarlo con un contrato. Hasta ahí no pasa nada, todo es transparente ante la autoridad y además es fiscalizable y tendrás que pagar lo que tengas que pagar. Bajo una premisa de que las transacciones debemos de pagar impuestos y no habría ningún problema en que fueran utilizadas de esta manera. Pero ¿qué mejor sustento tienes para la autoridad para que le levante una sospecha fundada, ¿no?, de que le estás pasando una lana a mi mamá a cuenta mía? Claro. Porque estuvimos en contubernio para asignarte la obra, etcétera, etcétera. Es por el lado de la fiscalización. Pero también te da un control con algo que la gente se queja mucho. ¿A dónde van a dar los recursos realmente de los programas sociales, de los apoyos de un DN3, de los apoyos como lo vimos en la Ciudad de México? Que luego salió el tema de, es que hay una persona con 3 tarjetas a su nombre, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo lo que tengo que hacer como gobierno es generarte a ti una sola clave para Daniel, ¿no? Para cada potencial beneficiario de todos los programas de gobierno. Exactamente. Hoy lo hacemos ya un poco en el tema rural, ¿no? Hay credenciales donde ya viene toda tu información, ya no tienes que estar replicando cada vez que haces un trámite para pedir un apoyo, todos tus documentos. De hecho, tengo entendido que lo tienen con huella digital, cuestión facial, y les hacen como un registro total para evitar la duplicidad de beneficios. Correcto. Aquí, ¿qué pasa? Que además con una mezcla, bueno, a lo mejor estoy simplificando mucho el tema, pero puede ser así. Tu gobierno de México puedes hablar con Ethereum, réntame tu plataforma, genera unos códigos QR, que aunque mucha gente no los usa, ya se consideran tecnología vieja. Claro. Y muy barata. Entonces yo te genero un QR vinculado a tu identidad digital, Daniel, y por ahí te bajo los programas de CDSOL, y por ahí te bajo el de 65 y más, y por ahí te bajo el de los estudiantes. Lo que nunca pudo hacerse con la CURP, la clave única de registro de población, que era la idea de que con esa clave podíamos utilizarla para
todo lo que requiriéramos. Me quiero imaginar que si el gobierno tuviera un QR para todos y cada uno de los que nacemos en México y de los que transitamos por él, pues podríamos solicitar toda nuestra bancarización con el secreto bancario que requiriera, pero poder pedir un acta de nacimiento, poder pedir cualquier trámite, inclusive ver si estamos en regla con nuestros impuestos y todo, y facilitaría mucho esta cuestión, siempre y cuando contáramos con los candados de seguridad para que estuviera resguardada nuestra información. Ojo, ese control con respecto al QR como tal, pero la mezcla que puedes hacer es, por ejemplo, en vez de utilizar a Bansefi, bueno, sí utiliza Bansefi, pero utilizar la tarjeta de Bansefi, que a veces tiene que estar vinculado o respaldado a algún otro banco por el tema de la tecnología. Claro. Tú mismo, gobierno federal, contratas a, insisto, puede ser Ethereum, que quizás es más desarrollado, préstame la plataforma para pagarle a la gente. Entonces tú generas dos cosas, una clave que es la tuya, la de identidad digital de Daniel, y cada pago que yo te doy, yo te voy a mandar otro QR. Solo haciendo match con los dos QR se pueden liberar los recursos y entonces ya te llega tu tarjeta, ¿no? Y evitas que alguien lo robe, lo clone o lo tome de manera inadecuada. Exacto, exacto. Que bueno, tengo entendido que hay muchos países, inclusive en Latinoamérica, donde ya se están utilizando esto para comprar un hot dog, para pagar en una tienda, que es tecnología técnicamente barata y accesible, y que en México estamos muy atrasados en ese tema. Correcto, te digo, aquí en México a veces lo ven así como, qué modernidad. En otros países el QR pues, ya es tan viejo como el código de barras. Ok. ¿No? Entonces, ya lo ven así, pero también eso nos permite generarlos de una manera muy, muy, muy barata. Ya sea el gobierno estatal, municipal o federal, la tecnología QR es muy barata y la puedes vincular a la criptotecnología que tú requieras para estar soltando el dinero gubernamental. Exactamente. Que corríjanme si me equivoco, pero creo que hasta si no tenías la tarjeta para el pago del tren, te daban, pagabas en moneda y te daban la impresión de un QR. De un QR. Entonces un lector, si esto es tan rápido y tan práctico, imagino que sería una excelente alternativa. Yo digo, mira, es tan sencillo hoy en día la generación de QR es que tú puedes bajar una aplicación, muchas aplicaciones a tu teléfono para generar un QR para tu invitación de cumpleaños. Donde le anexas 3 cosas, ¿no? O sea, la invitación, el horario, no sé, algún otro elemento. Es más, hasta la fotito del lugar donde va a ser la fiesta para que la gente cuando llegue no se confunda qué puerta es. Y lo levantas. Y nos los mandas a todos por WhatsApp y todos sabemos cómo llegar a tu fiesta de cumpleaños. Y próximamente podremos ver legislación en el estado de Jalisco que atienda y busque la aplicación de todas estas tecnologías. Finalmente, ese es el tema. Ya que explicamos para qué, esto le da sentido a generar iniciativas donde se empodere, se le dé herramientas, sobre todo al Ejecutivo estatal, para que pueda tener el uso de las dos cosas. Porque el Ejecutivo estatal también hace compras, ¿no? También hace obra, también también da apoyos sociales. Entonces, ahí es donde juegas con las dos cosas. Te digo, por un lado la fiscalización, incluso le facilita a gobierno estatal el ser transparente con gobierno federal cuando está aplicando recursos de origen federal que ejecuta el Estado. Pues el tiempo se nos ha acabado por hoy. Realmente ha sido muy grata esta charla y esperemos volver a tenerte nuevamente por aquí en otras ocasiones para que sigamos hablando de temas financieros. Cuando quieras. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Novelo. Muchas gracias.